Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos nuevamente en mi canal de pensamientos contrarios, un nuevo canal, aparte de la cantidad de cosas que hago a nivel de marketing y negocios. La idea de este canal es poder mover un poquito las realidades que están sucediendo en nuestro mundo, porque al final, hagamos negocios o no, estar consciente de la realidad del mundo, pues nos permite ser personas más empáticas tal vez, con mayor criterio, y eso, hagas negocios o no, impacta sobre tu situación financiera continua. ¿No te has preguntado por qué hay tanto alarmismo en cada una de las cosas que vemos en las redes sociales, en YouTube, en el contenido que vemos a diario? Pues se llama miedo. Y el miedo es una de las grandes armas durante años en los diferentes ámbitos que nos movemos como seres humanos. Y hoy precisamente quiero hablarte de eso. Quiero hablarte del miedo. Quiero que te hagas preguntas por qué nos están alarmando con tantas cosas, hacia dónde nos quieren llevar con tanta distracción. Y aquí quiero comenzar con una historia personal. Siempre me gusta conectar estos conceptos a las historias reales porque da un poquito más de congruencia de las cosas que hablamos. Yo estudié toda mi vida en un colegio de monjas en el que aprendí muchísimo. Conocí monjas espectaculares que me ayudaron mucho en mi formación. Y pues obviamente por ser un colegio católico y una religión que representa eso, nos metían mucho miedo en todo. De chiquitos nos meten miedo, que si el logro, que si el monstruo, que si esto. En el colegio y en mi caso, pues muchos conceptos eran obligatorios porque si no, Dios te va a castigar, o viene el castigo por este lado, o eso es malo, no lo hagas. Y entiendo que al principio necesitamos que nuestra sociedad se forme bajo criterios, que luego nosotros desarrollamos otros criterios personales para romper esas reglas, es válido. Y es precisamente aquí hablando un poco de este tema, es lo que nos tiene hoy en este mundo complicados. Hemos permitido que una sociedad nazca sin ningún tipo de restricciones, donde todo es válido, donde todo es permitido, y cuando no tenemos esas reglas claras, o por lo menos esas reglas que hay que respetar, pues el mundo se convierte en un caos, como lo estamos viendo ahora. Y cada quien pues decide hacia qué caos va a llevarse. Pero hoy quiero precisamente que analicemos que el miedo que hoy nos infundan, hoy, que nos penetran, no está aquí por casualidad. Todo está pensado. Y vamos a analizar el miedo sobre ciertos ámbitos que más nos afectan. Por ejemplo, la política. El miedo y la política van unidos. Todos los mensajes que escuchamos constantemente a nivel político, la política en sí lleva años utilizando el miedo en cada rincón, con cada tema que se habla, desde las guerras, desde las crisis económicas, lo que sea que suene a desastre, la política lo toma como bandera para convertirlo en una gran arma de manipulación. ¿Y sabes qué logran con esto? Pues sacar cosas que aceptemos. Aceptamos lo que sea cuando el miedo viene como ese ingrediente. Nos quitan libertades, nos meten leyes que no queremos, nos restringen a nosotros para hacernos más dóciles y aceptar todo lo que nos venden porque es por nuestra seguridad. Después del 11 de septiembre, te acuerdas, ¿no? Cómo se justificaron cualquier cantidad de vigilancias masivas y extremas, control en cada esquina de cualquier cosa que sucedía, aeropuertos, restricciones por aquí. Y ahí estábamos dispuestos a renunciar a cualquier parte de nuestra privacidad, de nuestra libertad, porque el miedo
nos puso en jaque. Política y miedo van unidos. Ahora, aquí hay un gran ingrediente que utiliza la política muy bien y son los medios de comunicación. Todo esto no sería posible, todo este miedo no sería posible si no viene impactado con el enfoque, con ese láser de los medios de comunicación. Los medios son maestros en elegir las noticias que nos aterran. Yo veo personas que antes de dormir se conectan a noticias, violencia, pandemias, desastres. La realidad, para que estemos muy claros en esto, es que todo lo que vemos es filtrado por el miedo que dictan los medios a mostrarnos. Y claro, esto por supuesto les da una gran audiencia porque vende titulares y además nos mantiene como lo que quieren, bien asustados. ¿Te suena COVID-19? El ejemplo es perfecto. Nos llenaron de noticias 24 horas de pánico, lo que justificó restricciones sin precedentes, precauciones, no digo que no necesarias, pero sí con el ingrediente de pánico y miedo para controlar absolutamente todas nuestras decisiones. No vamos a caer en el tema que si esto estaba planeado o no, porque particularmente creo que sí. Y no con esto quiero decir que el COVID como pandemia o como enfermedad, más que como pandemia, fue una realidad. Conozco gente cercana que murió gracias a la enfermedad, al virus, ¿no? Pero que haya sido planeado o no, fue muy bien pensado y además se convirtió en un gran negocio para muchos o para algunos, porque mientras más miedo teníamos, más fácil nos controlaban, más crisis provocábamos. Los medios masivamente nos vaciaron el cerebro de tanto miedo y restricciones. Hasta 4 y 5 vacunas te tuviste que inyectar porque eso era lo que decían los medios. Y lo peor de esto es que mucha gente conversaba con amigos y mucha gente creía que esto era una noticia de esta conspirativa más. Y tú veías estos amigos, no, es que la próxima inyección, es que la próxima inyección, la próxima inyección. Y al final no nos vamos a poner a analizar las consecuencias de estas inyecciones, porque eso lo podemos hablar en otro video. Lo importante de esto es entender que el miedo es el perfecto ingrediente para manipular una sociedad a través del impacto de los medios de comunicación. Y la política que impacta perfectamente en las crisis económicas, en las subidas y bajadas económicas, en el impacto social, nos lleva a un tercer punto y es el control social, es decir, el consentimiento disfrazado que nos imparte, que nos lleva a nuestro ADN, el miedo, porque esto nos hace, ese control social nos hace ser seres mucho más vulnerables y por supuesto nos hace ser mucho más dóciles. Las personas que están influenciadas por el miedo son más fáciles de manejar. Somos más fáciles de manejar y al ser más fáciles de manejar, concedemos mucho más derechos individuales que a nivel social. Acuérdate, todo impacta al individuo, pero el individuo forma parte de una sociedad y encontrar la manera de manipular a través del miedo una sociedad es mucho más fácil controlar, aplicar leyes, aplicar restricciones, aplicar impuestos, aplicar todo justificado gracias al miedo, con el ingrediente mayor, que son los medios de comunicación, esparciendo este virus del miedo de tal manera que haga estragos en nuestra mentalidad, en nuestras finanzas y en lo más importante, en la libertad de nosotros como individuos.
Este miedo a veces nos lleva inclusive a pensar, como te decía de estos amigos que hablaba durante el COVID, que te excluyen porque en teoría ellos, manipulados por el miedo, por los medios y por todo lo demás, son la parte de la sociedad buena porque pertenecen a ese lado que se unen al bien mayor de una sociedad. Y nos controlan y ni cuenta nos damos porque creemos que es la única salida, unirse a la mayoría. Te voy a dar un ejemplo, la vigilancia masiva que hoy vemos. El miedo al terrorismo, por ejemplo, justifica que nos vigilen cada paso. Para muchos, evidentemente, han normalizado que esto sea así y eso nos lleva, pues, por supuesto, a aceptar, entregar absolutamente nuestra privacidad. Pero hay otro punto importante y es el miedo y el pensamiento crítico. Y llegamos al punto clave de este video. El miedo, como lo hemos visto acá, no solo nos controla, sino que también nos paraliza. Y cuando tienes miedo, dejas de pensar. Una sociedad distraída por el miedo, por el pánico, por encerrarse, por ser cada día más individualistas, nos lleva a no pensar. Entonces, reaccionamos, pero no analizamos las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, las élites se aprovechan de esto al máximo. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, mientras estamos concentrados en la amenaza del próximo evento terrorista o en la expectativa de estar leyendo redes sociales de la próxima noticia que viene mañana, es que anunciaron oficialmente de una nueva pandemia que viene por allí y del virus no sé qué y de lo otro, dejamos, cuando empezamos a entrar en esa dinámica de manipulación, dejamos de cuestionar las políticas que nos implementan y sus verdaderas intenciones detrás de ellas. Por ejemplo, algo que me da mucha risa, cambio climático, hasta personajes, niños abanderados que los ponían a hablar en las diferentes organizaciones del mundo del cambio climático y nos han vendido de que somos malos por los sprays, por el montón de cosas que yo no digo que no puedan ser verdad. Pero como nos han vendido tanto miedo que aceptamos soluciones sin preguntar si realmente benefician o no a las grandes corporaciones. ¿Cuántas personas, cuántas empresas, cuántas marcas, cuántos medios, cuántos eventos, cuántos personalidades, cuántos influencers han vendido la idea del daño en el cambio climático y con esa bandera se han hecho miles de millones de dólares manipulándonos a través del miedo? Y no quiero caer en el debate hoy de que si esto es verdad o no. Yo lo que quiero es que al final entiendas el juego del criterio que tenemos que desarrollar para esto. Te voy a mostrar acá, déjame rápidamente mostrarte. A ver si abro aquí rápido. Te quiero mostrar algunos enlaces que por supuesto vamos a colocar acá debajo del video para que veas. Vamos a ponerlo aquí un poco mejor. Aquí. sofoarcon.com. Aquí obviamente lo estoy poniendo en español, pero está en inglés. Manipulación basada en el miedo. Cómo los políticos, los comerciantes y los medios de comunicación crean pánico para controlar a las masas. Miedo. Sin él no seríamos capaces de sobrevivir. ¿Por qué? Porque es la emoción que nos advierte sobre posibles amenazas a nuestra supervivencia, obviamente, nuestra supervivencia, nuestra individualidad, y nos insta a protegernos de ellas. Y aquí el autor de este Sofo Arconte habla con un análisis muy interesante sobre el cual me inspiré para ser parte de este contenido. Por ejemplo, en una situación tan peligrosa, su respuesta natural del ser humano es
probablemente será una de las siguientes: huye de la serpiente. Herir, matar o inmovilizar de algún modo a la serpiente. Cuando tenemos la amenaza de algo que nos aparece. Lo que te dice, o si no, pues no sepas o no, el miedo se usa constantemente en tu contra. Y creo que es importante que leas este artículo, ¿verdad? Porque aquí específicamente habla de los líderes políticos, insisten en cualquier razón que encuentren para hacerlos entrar en pánico, terrorismo, inmigrantes, drogas, crimen, minorías y otras. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un maestro en crear el pánico, aunque yo prefiero un Trump que una Kamala Harris en el medio de estas elecciones presidenciales que vienen. Es una de las principales razones por las que pudo él convertirse en los Estados Unidos, en el presidente de los Estados Unidos. E imagínate, los medios son tan poderosos que al mismo Trump, para mí, opinión personal, no es reelecto porque manejó muy mal la crisis provocada por los medios con el tema del COVID. Ahí podemos analizar esto luego. Aquí tengo otro artículo que se llama La política del miedo, un artículo de Psychology Today del doctor Arash Javan Khan, donde él habla de la política del miedo, cómo nos manipulan para que caigamos en el tribalismo. Es decir, nos manipulan, clásico del mundo wokismo hoy o del progresismo, nos manipulan intentando hablar de política incluyente cuando al final estamos siendo más excluyentes que el carajo, armando grupos individuales, feministas, LGTB y toda esta historia que nos han vendido durante estos últimos años, y que al final todo se justifica precisamente por el ingrediente del miedo. Aprendemos el miedo de nuestros compañeros de tribu. Si yo me uno o me excluyen de una sociedad en la que yo soy tildado de conspiranoico, porque digo verdades tal vez, entonces nos están convirtiendo en minorías. Es igual que hoy el tema de la heterosexualidad. Parece ser que hoy los seres heterosexuales somos más extraños que cualquier otra cosa. Entonces, esos grupos, esas tribus que se empiezan a armar en función a lo que le tengo miedo o no, es lo que nos está convirtiendo hoy en una sociedad cada día más y más dividida. El miedo no está informado. Un soldado me dijo una vez, es mucho más fácil matar a alguien que no conoces desde lejos. Cuando miras por la mira, solo ves un punto rojo y no una persona. Cuanto menos sepas sobre ellos, más fácil será temerlos y odiarlos. Claro, si yo tengo un solo criterio y digo que los migrantes en los Estados Unidos todos son unos malandros, unos saqueadores, como vemos en ciertas, independientemente de la nacionalidad de cada uno, es más fácil dejarme guiar por una noticia que realmente tener el criterio, y para eso este canal, tener el criterio de pensar qué es exactamente lo que hay detrás de esto. Por ejemplo, de Rutherford Institute, la función, comentario de John Whitehead, él habla de hacer referencia a nada es real, observó John Lennon en su momento, y eso es especialmente cierto en la política. Al igual que el universo inventado en la película de Peter Weir en 1998, el show de Truman, que te la recomiendo, que es un peliculón, en la que la vida de un hombre es la base de un programa de televisión cuidadosamente preparado para vender productos y conseguir audiencia. La escena política en los Estados Unidos se ha convertido, en Estados Unidos y en toda la política del mundo, con el paso de los años, en un ejercicio cuidadosamente calibrado sobre cómo manipular, polarizar, hacer propaganda y controlar a una población. Tomemos el circo mediático que es el juicio de Donald Trump para obtener su silencio, cosas que por ejemplo han pasado, que satisface el voraz apetito del público por el drama excitante y la telenovela, manteniendo a la ciudadanía distraída, entretenida y dividida. Estos enlaces y estos artículos
Te lo voy a colocar aquí debajo del video para que puedas tener una referencia mayor de todo esto. ¿A dónde vamos con todo esto? No vamos a poder evitar sentir miedo. No vamos a poder sobrevivir en un mundo manejado por las redes sociales en el que el miedo es parte del juego. No vamos a poder sobrevivir a esa dopamina que nos da la noticia, el show, el drama. Te recomiendo que veas el show de Truman como película para que veas de Jim Carrey. Y te vas a dar cuenta que los medios es la gran arma, es el gran brazo ejecutante de la política, de los poderes económicos del mundo para impartirnos ese miedo. Y mucho cuidado, simplemente un consejo que te puedo dar. De dividirte dentro de los que son buenos y dentro de los que no son, porque eso es parte del efecto que nos quieren introducir. Si yo no tengo el criterio para pensar y analizar y cuestionar las cosas que vemos en el día a día, soy presa fácil para poder mantenernos allí, manipulados, detenidos frente a una pantalla, esperando la próxima noticia, esperando la próxima pandemia, y todos nuestros comportamientos, peor aún, nuestros pensamientos, cuando son basados por el miedo, nos llevan a ejecutar acciones que no explotan realmente el talento del ser humano. Todo lo que se busca hoy es dividirnos. Mientras los viejitos de la política, los grandes poderes del mundo, juegan o tratan de manejarnos como títeres a través de estrategias de miedo utilizadas y metidas en nuestro cerebro a través de los medios de comunicación para dividirnos, para ponernos entre liberales, demócratas, capitalistas, comunistas. No quiero meter el tema del comunismo porque eso es otra cosa. Pero dividirnos, wokismo, progresismo, cada día más divididos en tribus, y que cada tribu, en función al miedo que representa, te saca o te incluye dentro de ese espacio. A desarrollar pensamientos contrarios, a tener criterio. Es válido tener miedo. Lo que no vale es que nuestros pensamientos y nuestras acciones se detengan en función a ese miedo que cada uno de los medios de comunicación que hoy existen, manejados detrás por la política, por los poderes económicos y por las personas que al final les interesa tener una sociedad manipulada, una sociedad sin criterio, una sociedad que mientras más distraída y menos pendiente de lo que somos esté, es mucho más fácil de manipular. Nos vemos en un próximo video.